mirar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida. ¿Cómo están? El 12 de octubre se conmemora en los países latinoamericanos la llegada, ese hecho histórico, ese momento histórico de la llegada de la Europa occidental al continente americano. En Argentina, a partir de 1917, por un decreto del entonces presidente Hipólito Yrigoyen, se instituyó ese día como Día de la Raza. Afortunadamente, con los nuevos procesos que se empiezan a desarrollar en nuestra región, ese Día de la Raza, cosa que no tiene además la raza ningún fundamento científico y que suele utilizarse como peyorativamente y para descalificar y para poner como en situación de desigualdad unas razas respecto de otras, decía que afortunadamente, entre otras cosas y como un intento de cambio, se modificó esa designación y entonces el 12 de octubre en Argentina, desde el año 2010, se celebra el Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Nos parece propicio conversar sobre el presente viendo de dónde venimos, tratando de comprender cómo se constituyó, cuáles eran las características, las condiciones de origen de este proceso histórico, de alguna manera para entender muchas cosas que aún operan hoy y que son condicionantes de nuestra vida y de nuestro desarrollo. Así que hemos invitado para dialogar sobre el tema a José Ciogane. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por la invitación. José Ciogane es sociólogo, es investigador de la UBA y director de un instituto... Integrante. De un instituto de estudios... Sí, de un centro de estudios que se llama GEAL, Grupo de Estudios sobre América Latina y Caribe. América Latina. El tema, tu tema. Sí. José, bueno, un poquito con esta introducción, ¿cuál es tu mirada, ¿no? Nuestra preocupación es, allá hubo ciertas condiciones que no siempre están tan a la vista, cómo se gestó aquello y cómo todavía opera hoy. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu enfoque? Bueno, vos comentabas algo al principio en la presentación, ¿no? La conquista de lo que se va a llamar luego América, en realidad no es una cruzada ni científica ni humanística, digamos, ¿no? Su motivo principal es el cierre de la ruta comercial al Oriente, producto de la expansión del mundo musulmán árabe, y la búsqueda de una nueva ruta para restablecer esa dinámica de comercio. Así que es una empresa comercial. Y el viaje de Colón se encuentra sorpresivamente con esto que algunos latinoamericanos van a llamar las Indias accidentales. Y esta lógica comercial está muy presente en la conquista del continente, ¿no? Porque América va a cumplir un papel central en este proceso de expansión del capitalismo que se está dando en Europa, aportando ingentes cantidades de oro y de plata, ¿no? Que van a ser importantísimas para el proceso del mercantilismo, que es este periodo de transición del feudalismo al capitalismo, y que van a dar vida a esta nueva forma de organizar la vida, que se va a llamar el capitalismo ya con todo su rostro en el siglo XIX, ¿no? Claro. Podríamos decir que las raíces menos civilizatorias y más crueles de esta nueva sociedad justamente están cifradas en esta conquista y dominio del territorio americano y fundamentalmente en la explotación de los pueblos originarios, ¿no? Sí, sí. Uno ve ese proceso y aparecen luego las independencias de los países y sin embargo
desde otra mirada se puede ver como un denominador común, digamos, que llega hasta hoy de esa como dirección imperial, ¿no? Hacia todo lo que fueron en su momento colonias, luego se independizaron, pero desde todo punto de vista, obviamente incluso cultural, ¿no? Ese intento de homogeneizar culturas y el avasallamiento de las culturas que representó ese momento, ¿no? Se habla, digamos, del eurocentrismo. ¿Qué es el eurocentrismo? Y el eurocentrismo es una cosmovisión que se construye justamente en esta subordinación y explotación del territorio americano y el genocidio de las poblaciones originarias, y que va a poner como la norma universal y más avanzada la cultura europea, la cultura de lo que luego van a ser los centros del capitalismo desarrollado, ¿no? Y es una forma de ver que se impone en nuestras sociedades y que las constituye, que nos atraviesa a todos nosotros, ¿no? Discutíamos antes del inicio del programa el tema de cómo se representa el mundo. Y la visión eurocéntrica aparece mucho, muy claro en cómo se representa el mundo, ¿no? Yo traía acá un libro de unos intelectuales latinoamericanos que justamente reflexionan sobre estos temas, y ellos introducen el libro con una representación, con un mapa, no sé si se alcanza a ver muy poco. Es muy interesante esto. Donde la representación del mundo está cabeza abajo, diríamos, ¿no? La primera impresión es que el mapa está al revés y que hay que darlo vuelta, ¿no? Claro. Y además, la atribución espacial aparece Europa muy pequeña. Y sin embargo, esta atribución espacial es mucho más correcta que el planiferio normal a los cuales estamos acostumbrados, por la educación en la escuela, por las revistas, por los libros, por las maestras, por la cultura, por los medios. Claro. Uno tiende a representar a Europa en el centro y mucho más grande de lo que realmente son las proporciones físicas. Aún haciendo estos planteos, digamos, uno que hace estos planteos de todos modos tiende a darlo vuelta. Claro, ¿no? claro. Bueno, qué evidente, ¿no? Cómo está instalada esa mirada. Es muy interesante esto. Vos sabés que nosotros no tuvimos tiempo de traerlo para poder mostrarlo, pero el Ministerio de Defensa ha reeditado un planiferio que ya lo tenían hecho por el Instituto de Cartografía, donde también es muy interesante porque Europa aparece allá, o sea, aparecen las verdaderas proporciones del mundo. Y Defensa está haciendo una campaña muy fuerte, muy interesante, distribuyéndolo en todas las escuelas, de algún modo, bueno, como para intentar esto que vos decís, ¿no? Hay que intentar entrar con otra mirada, con otra visión, porque también hace al emplazamiento de cada uno de nosotros dentro del mundo, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y me parece que hace también a un cuestionamiento también en el terreno de la cultura, de estos procesos de subordinación, de dominación, de imperialismo, de colonización, que están tan presentes incluso en el periodo actual del capitalismo, en esto que se llama el neoliberalismo, ¿no? El avasallamiento que hubo de todas las culturas en nuestra región, de esa riqueza, de esa diversidad de culturas, y da la impresión uno todavía está como pisando huevos, ¿no? Con estos procesos que son muy nuevos, verdaderamente del surgimiento de esas culturas que fueron aplastadas, negadas, han tratado de convertirlas y estos procesos me parece que lo que muestran es como que eso empieza a ponerse en pie, ¿no? Creo que incluso sumado a una espiritualidad que fue avasallada. Y digamos, de todo eso lo único que han rescatado es querer patentar, no sé, los conocimientos de la medicina natural, por ejemplo, siempre en función del negocio, siempre en función de lo económico, ¿no? Que vos, claro, vos describías dónde arranca, ¿no? Ya arranca desde entonces con esa intención y esa mirada, ¿no? Sí, vos hablabas este tema de la raza, ¿no? Que la raza justamente es una construcción mental que surge justamente en este proceso de dominación de los pueblos originarios de estos territorios que llamamos América, ¿no? Y estructura una forma de ejercicio del poder.
donde la población es clasificada según su pertenencia racial, ¿no? Según sus rasgos, según su fenotipo, su color de piel. Sí. Y esta estructuración es una estructuración jerárquica, ¿no? De desigualdades casi esenciales, ¿no? Pueblos inferiores, sujetos inferiores, civilización o barbarie, ¿no? Que está tan presente, ¿no? claro, está tan presente incluso en toda la historia de la Argentina, ¿no? Incluso en el siglo XX, ¿no? Los cabecitas negras, y cómo esto se reactualiza hoy también, ¿no? Eso, de ¿no? las poblaciones peligrosas, del otro sujeto, del sujeto popular, que tiene otro color de piel, el inmigrante, que son vistos como peligrosos, como inferiores, como no cultos, como no civilizados, como bárbaros, como los nuevos bárbaros, ¿no? Y a los bárbaros no le rige el derecho pleno del sujeto racional. Esa es justamente la construcción de la raza como patrón de poder, ¿no? Entonces el exterminio, la exclusión, la violencia tiene su justificación en esta discriminación racial de las poblaciones. Me parece que es un tema que es antiguo, como vos decías, pero es un tema también muy actual, ¿no? Sí, ese es el tema, ¿no? La actualidad y la necesidad de un cambio en nuestras cabezas, ¿no? En nuestra mirada. Quiero decir, no de los que la tienen clara, digamos, que han querido producir esto y lo siguen sosteniendo, ¿no? La marginación, la exclusión, la concentración del poder, sino, digamos, de los que intentamos hacer otra cosa y por lo menos tenemos que analizar de cómo nos influyen, ¿no? Porque si lo negamos, estamos listos. Hay que hacer un cambio en las cabezas, ¿no? Sí, claro, claro. Me parece que el tema ese es central, ¿no? Una ruptura epistemológica, dice Quijano, que es un sociólogo peruano que trabaja estos temas desde hace muchos años, ¿no? Y un cuestionamiento a esta forma de estructurar el poder, ¿no? Que está tan presente incluso, como yo decía, como vos decías, en los medios de comunicación hoy, ¿no? De estigmatización, ¿no? De desprecio sobre ese sujeto que hoy es un sujeto popular, ¿no? Que tiene otras formas de vida, quizás, cultura, y otros rasgos, otro color de piel, y que por todas esas razones es considerado a priori como un sujeto inferior. Y bueno, acá está la racialización del poder que estuvo presente en la conquista de América y en el genocidio de los pueblos originarios, presente en la sociedad, en el mundo urbano, ¿no? Sí. No solo, por eso me parece que es muy importante esto que vos decís, no solo hay una deuda con las poblaciones originarias en términos del reconocimiento de sus derechos culturales, económicos, territoriales, a poder vivir en su territorio, digamos, ¿no? Que hoy también está actualizado por el extractivismo y el despojo que vuelve a poner ahí en el centro el desplazamiento de las poblaciones. Tenemos tu último libro, Extractivismo, Despojo y Crisis Climática. Sí. Sí, es una obra colectiva mía y del equipo del GEAL, digamos. Recién me lo has regalado, así que sí, no claro. voy a opinar del libro, pero me parece me parece interesante difundirlo, ¿no? Porque de algún modo traduce esta mirada de lo que estás comentando. Las ciencias sociales, ¿cómo aparecen en todo este proceso? ¿Cuándo? Y en todo caso, ¿cuál es el rol que cumplen? Y bueno, las ciencias sociales como ciencias aparecen fundamentalmente en el siglo XIX, ¿no? Y están muy atravesadas por este patrón eurocéntrico. Claro. Aparte del debate de la Argentina y de América Latina en el siglo XX ha estado atravesado por este patrón eurocéntrico, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para salir del paradigma de civilización y barbarie, que se reitera y se repite, digamos, el tema de la modernización, de hacer de América Latina o de la Argentina una sociedad moderna, ¿no? O del desarrollo, ¿no? Y cómo estas ideas de modernización y desarrollo reflejan o traen a la cabeza, a la mente, en la cultura, la aspiración a parecerse a los centros del capitalismo desarrollado, ¿no? A alcanzar los patrones de producción, de consumo, de bienestar, entre comillas, de esas sociedades que son el centro del capitalismo desarrollado. Y esto es una forma del eurocentrismo, ¿no? Sabemos que primero es difícil por las condiciones de subordinación económica y militar, pero además es imposible en términos ecológicos, porque el patrón de consumo de los países del capitalismo central no puede expandirse así simplemente porque no habría recursos en el planeta para sostener esa expansión. Entonces, me parece que cuando nosotros ponemos el debate ahí, y yo creo que
producto de los cambios en América Latina, producto de todo lo que sucedió en América Latina y de las experiencias de cambio que se están gestando en América Latina. Y de un cambio a nivel mundial también, ¿no? Sí. De un mundo más multipolar, si vos Sí, querés. sí. Me parece que estos debates empiezan a abrirse en el campo del pensamiento social, de las ciencias sociales. Todavía nos falta mucho por recorrer, pero me parece que es el gran desafío de poder pensar desde nosotros mismos, ¿no? De poder pensar en ruptura con esta forma de verle el mundo desde el eurocentrismo, desde el centro en Europa, desde el centro en el capitalismo desarrollo, de pensar otros desarrollos, ¿no? Otras alternativas. Otras alternativas. Yo antes te preguntaba sobre una inquietud, ¿no? Si realmente se está pensando en la posibilidad de un sistema fuera del capitalismo, digamos, superador en términos, no que lo mejore, sino en términos de un sistema que no tenga como centro de la organización social el dinero, que es lo que caracteriza el capitalismo, ¿no? Que además, por supuesto, avanza y se instala y se desarrolla con una metodología violenta. O sea, la violencia es la metodología del sistema capitalista. Entonces, porque da la impresión a veces como si, no, digamos, bueno, ya está, digamos, ¿qué más? Mejorar el capitalismo o capitalismo humanizado. Quiero que me digas qué te pasa con el término capitalismo humanizado, ¿no? ¿Es posible humanizar el capitalismo? Y bueno, para mí es un oxímoron, digamos, ¿no? Es una contradicción. Total. Me parece que justamente que cuando uno se pone a reflexionar sobre estos temas aparece esta necesidad de alternativas, de pensar por fuera de lo existente, ¿no? Y también en este proceso de América Latina tan rico en la emergencia de sujetos subalternos, en luchas, en conflictos, en transformaciones, en nuevas experiencias, ha habido una revalorización y revigorización del pensamiento crítico latinoamericano. Y hay una serie de tradiciones, tradiciones no en el sentido que son muy antiguas, sino de que justamente que son muy contemporáneas, que están pensando y discutiendo estos temas, ¿no? Que están discutiendo el tema de las alternativas. Pero bueno, claro, sabemos que no es una cuestión que resuelva la ciencia, ¿no? O el pensamiento, ¿no? Claro. Una cuestión que resuelven los pueblos. Así es. Es una construcción colectiva, digamos. Así ¿no? es. Vos sabés que a mí me parece, no sé qué opinás, pero digamos los nuevos procesos latinoamericanos, independientemente de errores o diferencias que uno pueda tener con los gobiernos que los han puesto en marcha, todos han tenido errores y no hay otro modo de aprendizaje si no es error y acierto, ¿no? Pero me parece que en todo caso han puesto condiciones, me parece que eso es, como en todos los casos, han puesto condiciones para que empiece a surgir esto que necesitamos, que además los pueblos empiezan como a registrarse sujetos de derecho, que no es poca cosa. Nosotros tenemos la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Universal de los derechos humanos, y no hay un ejercicio universal de los derechos humanos. Hay algunas porciones de personas en el mundo que gozan y efectivizan todos los derechos, ¿no? En el humanismo, la doctrina de Silo sostiene que los derechos humanos no tienen la universalidad que fuera deseable porque no dependen del poder universal del ser humano, sino de una parte, ¿no? de ese mundo que concentra el poder, ¿no? El tema de la concentración de poder, con toda esta etapa de fuertísima concentración, como nunca antes creo, ¿no? Y esas abismales brechas que se ha generado en la sociedad, ¿cómo ves, desde dónde, de qué elementos, de qué factores se puede deconstruir y empezar a trabajar para un cambio de dirección? Bueno, yo creo que vos lo dijiste, digamos, América Latina es hoy a nivel mundial uno de los territorios más ricos en la experimentación de estos cambios, ¿no? Con sus errores, con sus aciertos, con sus diferencias, con las valoraciones que cada uno pueda tener. Pero es innegable que ha habido un proceso de transformaciones
que implicaron la búsqueda de salidas y de alternativas respecto de lo que fue la consagración del neoliberalismo en los años 90, digamos, como la única alternativa, ¿no? En el consenso de Washington y en las políticas de las privatizaciones y de la expansión del mercado en todos los niveles, digamos. Y me parece que hay experiencias interesantes, pero claro, también es que afrontamos un momento, yo diría, complejo, porque es un momento de crisis también, ¿no? De crisis de las propias lógicas de transformación que fueron puestas en curso en estos años, ¿no? Producto, no tenemos tiempo, pero producto del nuevo contexto internacional, de los desplazamientos de la crisis económica mundial, de la caída de los precios de las materias primas, de la fragilidad del modelo extractivo exportador que fue construido en América Latina como salida en términos de crecimiento económico, entre otras cosas, producto de una serie de crisis que acompañan al capitalismo neoliberal. Me parece que estas transformaciones que fueron tan ricas, hoy enfrentan nuevos desafíos, ¿no? Y está incluso el desafío de la restauración neoliberal. Eso está claro, digamos, ¿no? Y me parece que frente a esto se abre un nuevo momento para pensar y discutir alternativas, ¿no? Yo pensaba cuando venía para acá en el tema de los pueblos originarios, digamos, ¿no? Que no solo es una deuda antigua que tienen las poblaciones de América Latina con estos pueblos, sino que además tiene que ver con la discusión actual, ¿no? Y cuánto estos pueblos y sus cosmovisiones han aportado y aportan a la búsqueda de salida frente, por ejemplo, a la crisis ambiental y a la crisis climática, ¿no? Y cuánto de un nuevo horizonte, por ejemplo, vinculado a la idea del buen vivir, que está presente en la Constitución boliviana, en la Constitución ecuatoriana, producto de las luchas de estos pueblos, implica una nueva forma de pensar la relación de la sociedad con la naturaleza, con el ambiente, con los ecosistemas, que sale de la valoración monetaria, de la mercantilización, que es la raíz de la crisis ambiental y la crisis climática, y nos propone otra forma de vida, ¿no? Me parece que en ese sentido creo que es un escenario complejo, difícil, de muchos desafíos, pero también donde hay ideas, prácticas, experiencias, y en el fondo creo también la vocación de los pueblos de no renunciar a lo conquistado, digamos, y que abre también el desafío de pensar un proceso de más cambios, digamos, ¿no? Hay que apoyarse en todo caso en los cambios que se han obtenido y que se han logrado para ahí encontrar la fuerza para seguir adelante, ¿no? Porque, digamos, del otro lado el poder de fuego es muy grande, ¿no? El poder se resiste, pero sí tenemos una extraordinaria experiencia y está el futuro abierto. Te agradezco infinitamente que hayas estado aquí, no, por favor. Terminó el tiempo y bueno, y quedan las puertas abiertas para que nos hagas otra visita a futuro. Cuando quieran, gracias por la invitación. Gracias. Y de ustedes me despido hasta la semana próxima. Chao. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida.